Aguanten, aguanten, que no sé cómo llamarla a Cristina. Bueno, a ver. Ahí estamos. ¡Salió! La qué desastre. ¡Milagros! No es lo nuestro, la tecnología. ¡Ay, me veo tan cerca de la cámara! Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo andás, Cris? Bien, ¿vos? Bien, acá intentando, digamos, bueno, armar un vivo. La tecnología. Nada, vamos a ver qué sale, porque la idea es digamos, sea así a nuestro estilo, como cuando nos juntamos a tomar mate y charlar un poquito de esto. Así que bastante Dale. desestructurada y bueno, nada, que lo que vayan preguntando está muy bien y nada, y contar un poquito de qué va esto, de las terapias complementarias en la medicina tradicional y ver qué es lo que nos pasa a nosotros y a todos los que, bueno, los que nos están saludando ahí un montón. Qué grande, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos los médicos con esto, no? Y sí, sí, ¿Cómo nos porque, unimos? claro, O no, depende, algunas cosas, o sí, algunos bueno, médicos, no, vamos a charlar de eso. charlemos de eso. Así que nada, bueno, contá un poquito, digamos, de qué era lo que, nada, qué es lo que te interesa a vos, que quede claro de esto. Bueno, arrancamos, ¿querés que arranquemos por si queda grabado o no? Y Si sí, va algo ahora un arranquemos. Va a rato. quedar en la primera parte que no te podía invitar, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la idea mía es, digamos, a partir de de la trayectoria formativa que tuve, que fue súper mutante desde que ingresé en la facultad de medicina hasta que salí y hasta que después hice todo el camino posgrado de residencias, etcétera. Nada, me parece que cuando me peleé tantos años con la medicina y no sabía por qué, eh, de a poquito y a partir de ir transitando algunas cosas, algunas con vos, Pau, eh, creo que estoy parándome en un lugar donde pienso, qué bueno que está esto, es una creencia personal y la charla va a estar llena de cosas que nosotras creemos que está buenísimo. Más Hay vale. algunas que la ciencia dice que está buenísima, otras cosas son cosas nuestras, Ujú. porque sin duda que estas profesiones, digamos, donde hay contacto con estas actividades, digamos, donde nos contactamos con las personas, están súper impregnadas de nuestra esencia y de nuestra propia formación como persona, digamos, ¿no? Y en eso hay como un montón de cosas que se proyectan en el momento que nos encontramos con una persona y le tratamos de dar una mano para que se sienta mejor. En cuanto a la medicina, me parece a mí, y es lo que me pasó, eh, nos alejamos muchísimo como profesionales, digo a nivel general, digo, ¿no? A nivel de la ciencia en general, eh, se puso demasiado ortodoxa en un momento donde aprovechamos la explosión de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, de la medicina basada en la evidencia, que nos despegamos, nos alejamos demasiado del contacto con el paciente. No solamente del contacto físico, sino del diálogo, de conocerle todo, de saber un poco más. Eh, Creo que se está empezando a revalorizar todo eso y si podemos fusionar, darle, digamos, entidad y un lugar, un espacio que esté bueno a la persona, con todo lo que la persona tiene, un cuerpo con un envase, pero que tiene sentimientos, que tiene un contexto familiar, social, socioeconómico, eh, y eso, amalgamarlo
con todas las herramientas de la ciencia dura, que podemos usar un montón y son buenísimas, pero además acompañar con otras cosas que la gente le gusta, que necesita y que está demostrado que hacen bien, encontramos un combo que debería ser como imperdible, siempre y cuando lo podamos adaptar a cada persona, a cada necesidad y a cada situación. Sí, aparte también, digamos, aparte de todo lo que decís, digamos, la gente lo utiliza, digamos, ¿no? Utiliza las terapias complementarias. Entonces, negarlo, porque, digamos, a mí me pasa, digamos, como siempre charlamos, digamos, yo estoy ahora de un solo lado del mostrador, pero en algún momento estuve de los dos lugares y esto de, digamos, que es como secreto, digamos, uno no le cuenta al médico, por ejemplo, que hace algunas terapias complementarias, digamos. Y esto, bueno, nada, en parte es, creo yo, digamos, por un preconcepto, digamos, que tienen las personas, pero los mismos médicos también, digamos, ¿no? Porque a veces no conocen, no saben de qué se trata cada cosa. Exacto. Y no, y es un desconocimiento de parte nuestra, de parte mía, no, pero digo, de Vos, parte vos nuestra, sos única, Cris, ya vos no sos es, única. no, ya no es, no, pero yo quiero aclarar que ya no es mi desconocimiento, porque yo también salí de ahí, o sea, yo me formé en la universidad, de la facultad, en la Facultad de Medicina de La Plata, una universidad pública con una formación absolutamente ortodoxa, donde te metían después en un sistema de residencias médicas en hospitales públicos, donde la demanda de la gente es la supervivencia, por lo tanto no había mucho espacio para contener a la gente ni escucharla, a ver, bueno, contame, o sea, era realmente un espacio de pura adrenalina y eso se notó y se impregnó mucho en uno, pero la realidad es que, digamos, la ciencia, sobre todo, mira, los países más desarrollados, que son los que más desarrollados tienen la ciencia y la tecnología, como los americanos, los estadounidenses, digamos, que tienen un Instituto Nacional de Salud, que es una entidad gigantesca, monstruosa, lleno de recursos económicos para hacer investigación y son muy serias y de hecho usamos 1 millón de cosas que usan ellos a partir de la investigación básica. Ellos mismos crearon un instituto de medicina, en realidad de terapias complementarias y alternativas, y así se llama, lo cual le provee un fomento para la investigación. Y a partir de eso surgen un montón de cosas. Ellos mismos tienen estudiados en Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que acá hasta puede ser una estadística bastante similar, que entre el 30 y el 35% de las personas utilizan tratamientos o métodos, vamos a decir, complementarios. Después, eso es una gran cosa que, bueno, ¿no? Digamos, puede haber cosas más serias, menos serias, como en todo. Pero las personas que tienen cáncer, Ujú, ellos tienen estadística de que hasta el 45% de las personas usaron un ujú. método complementario. ¿Cómo los médicos no vamos a saber eso? Y vos, si sos médico de una persona, ¿cómo no vas a estar al tanto de eso, no? Y sobre todo no vas a estar al tanto de que hay muchas de esas cosas que el paciente usa, que realmente está estudiado, que son beneficiosas. Entonces, Ujú. eso es un desconocimiento nuestro por estar como encaprichado de que no sirve, viste, hay que dar remedios y cirugías para solamente como una opción terapéutica. Sí, y también, digamos, yo me voy a, digamos, como soy un outsider en este momento, también hay un poco de hipocresía, digamos, dentro, porque muchos médicos que a sus pacientes por ahí no lo recomiendan, después utilizan, digamos, este tipo La de consumo. terapia, ¿o no? Sí, sí, Entonces, ahí. digo, porque cuando uno ve que, digamos, la medicina tradicional, como la conocemos tradicionalmente, no alcanza, pero no alcanza básicamente porque yo creo, digamos, que se quedó en que en tratar la enfermedad como un tema físico, digamos, ¿no? Como un cuerpo. Hoy por hoy ya no se discute, digamos, que la cuestión emocional, digamos, además, digamos, ahora vas a contar un poquito de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, digamos, pero cómo eso influye directamente también en el cuerpo, que es la materia sobre la que trabajan, digamos, ¿sí? Los médicos en general. Eh, y, mm, eh, y también hay una dimensión, digamos, que es inherente al ser humano, ¿sí? Que tiene que ver con la espiritualidad, entendida como la entiendas, ¿sí? Desde la trascendencia, digamos, religión o lo que sea,
que digamos, también forma parte, digamos, de este ser humano. Y eso también influye, digamos, es como si hubiéramos compartimentalizado todo, digamos, a todas a las personas para estudiarlas, y hoy por hoy lo que tenemos que hacer es unirlas, porque nosotros no funcionamos por compartimentos separados, funcionamos como un todo. Y no, no solamente eso, sino como vos no podés ignorar el paciente, como digo yo, su contexto, digamos, personal, social, o sea, vos te puedes ofrecer el mejor tratamiento del mundo y yo te puedo bajar el último paper con la última guía americana de lo que cuerno fuese, pero si el paciente en su, qué sé yo, en su casa o en lo que fuere, tiene un contexto adverso, no sé, de lo que fuera, de desocupación, violencia, enfermedad de un conviviente, o sea, me parece como que son cosas que uno también tiene que contemplar para tratar de abarcar todas esas cosas. Después hay una realidad que me parece a mí de parte de todos, de parte de nosotros, de los médicos, de los que imparten este tipo de terapias, hay una falta de marco regulatorio, digamos, Total. que el médico en general no tiene, porque nosotros vas a la facultad y rendís X, son 30 y no sé cuántas materias, último final, residencia, final, hay como una cosa regulada que no la tienen las terapias complementarias, por eso realmente cualquier persona puede estudiar una carrera universitaria, cualquier persona puede hacer un curso de una disciplina cual fuere, pero eso no significa que ninguno de nosotros, ya seamos médicos, contadores, abogados, terapistas florales o lo que fuese, lo hagamos con responsabilidad, digamos, ¿no? Porque eso es ahí es donde está el punto débil, digamos, eh, para mí de la terapia complementaria, que terminamos haciendo yo por lo menos, que termino haciendo, y trato de sugerir lo que a mí me parece, que yo sé que es beneficioso, con la persona que yo sé que creo que lo hace con responsabilidad y con criterio, ¿no? Porque Ujú, después hay un montón de cosas. ujú. Y en ese sentido hay personas que terminan siendo movilizantes para los pacientes en un nivel muy extremo para el que el paciente a veces no está preparado, digamos, ¿no? Para ciertos procesos, digamos, así como se Ujú. propone. Así que bueno. Mira, acá nos dicen algo, de que les cuento que hace 4 meses empecé a tomar flores de Bach. Es increíble y sorprendente para mis médicos, ya que dejé de tomar dos antidepresivos para la hipertensión, supongo que debe ser, o depresión, tal vez. Eh, Algo ahí capaz que le salió el sí, corrector sí, el antihipertensivo. corrector. En Sí, realidad, por eso, bueno, pero es un ejemplo básico. Nosotros, bueno, de la neuroinmunoendocrinología, con todo ese chorizo de sí. letras, digamos, que es la palabra muy larga, en realidad, la realidad yo la considero como disciplina, como una excusa, por decirte una manera, es una visión, digamos, una forma de observar al paciente como justamente un componente lleno de todas esas cosas, donde un ejemplo básico muy simple de la vida cotidiana es que, qué sé yo, tenemos nervios, nos duele la panza, tenemos diarrea, a otro le sube la presión, digamos, esos ejemplos que parecen tan simples, llevado a una situación de vida que es persistente, de cómo no va a generar enfermedades, cómo no va a generar problemas y cómo no va a generar mejorías, abordarlas. Para lo cual, ahí está la gracia. Si vos, como persona, en mi caso, ¿no? Porque las personas que generalmente eh, desarrollan todo lo que es las terapias complementarias, ya se sabe que están para ocupar un espacio, dar un espacio de escucha al paciente, ¿no? El paciente va a eso, el que lo da practica eso. Para nosotros, como médicos, digamos, tenemos que también entrar en eso, darle un espacio, hacer que el paciente tenga digamos, que se empiece a dar cuenta de que hay otras cosas también, digamos, porque hay personas que les cuesta salir del síntoma, no pueden salir del síntoma de cuerpo, de lo que pasa en el análisis de sangre, lo que pasa en el dolor que me duele acá o que me pasa esto, y así es que retrasamos a veces estar más rápido mejor, ¿no? Sí, ahí dijiste una cosa que me parece re interesante, digamos, y creo que lo que tiene para, además digamos, de los beneficios, eso, lo que tiene para
aportar, no sé si aportar o enseñar, digamos, quienes practicamos terapias complementarias, tiene que ver con el tiempo, digamos, el tiempo que le dedicamos al paciente, el tiempo de escucha, digamos, que por un montón de contexto, digamos, de situaciones del contexto, por ahí cuando uno va eh, al médico, aún mismo los pacientes, porque no digo que sea solo un tema de los profesionales, digamos, de los médicos en sí, digamos, va y tiene que ser rápido, y también tiene que ser rápido, digamos, la solución, digamos, ¿no? En cambio, digamos, cuando, al menos yo voy a hablar de lo que hago yo, digamos, ¿no? Que no voy a, no sé qué es lo que hace otro terapeuta, digamos, ¿sí? Pues hace un encuadre, digamos, sí, que esto no, digamos, no, nos va a llevar un tiempo, y la entrevista, digamos, sí, que todos usamos entrevista, dura más de una hora, ¿sí? Es un tiempo, digamos, cada uno trabajará con sus tiempos, pero es un tiempo en el que, digamos, uno empieza, digamos, sí, como a, eh, nada, poder generar ese vínculo terapéutico que en muchos casos es lo que más funciona, digamos, ¿sí? El vínculo terapéutico, más allá de lo que vos ves, digamos, ¿no? Porque, y tiene que ver con esto de la empatía, digamos, hacia las personas. Creo que en la búsqueda de la objetividad, digamos, sobre todo de nada, tanto de la, digamos, bueno, sí, de la medicina tradicional, digamos, eh, el profesional, digamos, como que se cierra, no se involucra, ¿sí? Porque, bueno, es más sencillo, digamos, ¿no? Pero uno también puede ser objetivo empatizando y dejándose atravesar por lo que el paciente te cuenta, digamos, ¿sí? ¿Es más costoso? Sí, es más costoso, digamos, pero es la manera, digamos, que los seres humanos tenemos de relacionarnos y de formar una alianza terapéutica, que eso es lo que creo que pasa, por lo menos, en mi espacio, digamos, ¿no? Bueno, un poco es así, porque si no tenés como un vínculo de confianza, de seguridad. Otra cosa, yo creo que también, que lo hablamos muchas veces nosotras, y también es otra cosa que no es que son ocurrencias, son cosas que están estudiadas, es, eh, digamos, en algún momento ese vínculo entre el, por ejemplo, en mi caso, médico-paciente, uno tiene, yo tengo que, más allá de la empatía y el ida y vuelta, un poco dirigir, ¿no? El pescar cuando el paciente viene, cuando viene para algo como lo que es una consulta de psicoinmunoneuroendocrinología, con toda esa palabra, que la vamos a resumir de acá en adelante como PINE, la idea básicamente es tener un tiempo, digamos, ¿no? Un tiempo distinto al de una consulta médica estándar, porque si no hay ese tiempo, digamos, se pierde en sí mismo la gracia de la disciplina, que es justamente tener tiempo para escuchar, para conocerse, para... Pero yo también al paciente lo peso, lo reviso, le tomo la presión, le mido la grasa corporal, hago otras cosas y prescribo análisis y por ahí y salen para cualquier lado las consultas, porque hay gente que viene por cosas que nada que ver, qué sé yo, por dolor, otro tiene cáncer, el otro tiene angustia, el otro tiene insomnio, el otro tiene hipotiroidismo, pero porque van vienen por una cosa y vamos mutando para cualquier lado. eh, y, y a veces hay como que encauzar a las personas un poquito y también hay que estimular a que los pacientes tomen, esto lo hablamos mucho, el rol activo en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Por eso creo que eso funciona un poco mejor con las terapias complementarias, porque el paciente va y se engancha, por ejemplo, va a hacer flores, no las va a tomar, ¿cómo no las va a tomar? Sí, las toma, pero digamos, en ese proceso hay un compromiso y hay un proceso, bueno, a mí me pasa mucho, porque yo digo, mira, vienen por una enfermedad una tradicional, pero que a mí me gusta como patología, me parece apasionante la obesidad, que tiene un millón de cosas la obesidad, no solamente el sobrepeso. Yo creo que el 70 y, por decirte, 80% de los pacientes que ya sabemos que tienen que hacer actividad física porque es indispensable que la hagan, no la hacen. Entonces, ahí también hay que hacer como sincerarnos y decir, bueno, a veces nosotros nos fusionamos, pero no necesariamente todos hacemos lo que deberíamos hacer, ¿no? Escuchar al paciente nosotros, el paciente aceptar lo que el otro dice, aunque no nos guste, digamos, hay un montón de cosas. ¿Cómo funciona mejor? Y cuando tenés tiempo.
Si vos no tenés tiempo, la mitad de la información se pierde, la mitad de las cosas no te la dijeron, la mitad de las cosas no las escuchaste, y, y bueno, y así pasan las cosas. En ese tiempo, digamos, que vos le dedicás, porque creo que pasa más con cuando uno va al médico, digamos, que cuando viene a visitar a un terapeuta, digamos, hay como una resistencia, digamos, ¿no? Un descreimiento y, de lo que la medicina tradicional puede hacer. No porque no pueda, sino simplemente porque se ha acotado. Esta es mi visión, digamos, ¿no? Qué sé yo, a mí me pasa, digamos, eh, yo más de una vez derivo, digamos, sí, o sea, a mis pacientes, digamos, sí, a algún psicólogo, a veces a un psiquiatra, ¿me entendés? Y a veces, ¿me entendés? Hay condiciones que son clínicas y, digamos, yo tengo que poder decirle que por más que se lea en todos lados, que las causas de las patologías son emocionales, yo no creo en el determinismo emocional, digamos, ¿sí? Eh, hay tratamientos que sí o sí tienen que ser abordados, digamos, de manera tradicional, digamos, para algunas circunstancias, ¿sí? Y esto, digamos, no implica que, digamos, a su vez vos complementes, porque me parece que la aposta acá es que tenemos que trabajar juntos, digamos, no es una cosa o la otra, digamos, ¿sí? Son las dos. Claro, no es alternativo, por Claro. eso uno hace la diferenciación. Sí. Alternativo es aquel que decide que incluso lo puede usar como complementario, pero no sé, por ejemplo, en China hacen medicina tradicional china y usan eso, o qué sé yo, la medicina ayurvédica, Bueno, pero que por esto, ahí tienen como un sistema casi completo, digamos, ¿no? claro, es un sistema, Todo digamos, completo. diferente al que nosotros usamos, pero, digamos, en esos lugares creo que funciona como medicina tradicional, digamos, ¿no? Claro, para ellos su tradicionalidad es esa. Ujú, Lo que yo, por eso digo, por eso hay muchas cosas que científicamente están demostradas, hay evidencia, que hemos charlado mucho sobre esto de la evidencia que nos vino buenísimo para un montón de cosas, porque la verdad que nos ha ayudado, digamos, a grandes rasgos, la evidencia es justamente hacer estudios estructurados con ciertos requisitos científicos para demostrar que algo hace bien o hace mal, digamos, ujú. ¿no? Bueno, pero nos vino a complicar porque casi en un momento era como si no tiene un estudio que diga que no lo podemos usar, y eso en algunas cosas nos trabó. Hoy hay más estudios, porque ¿quién gasta guita en estudiar cómo impactan las flores de Bach en un paciente con trastorno de ansiedad generalizado? ¿Y quién va a poner plata para hacer un estudio de esas características? Probablemente nadie. Nadie, Entonces es muy digamos, difícil encontrar nadie. estudio, pero lo hay. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos lo hace, por ejemplo, y así logró demostrar, por ejemplo, creo probablemente el mindfulness, y las flores y la acupuntura son disciplinas que tienen mucha evidencia sobre los beneficios sobre la salud, como método complementario Ujú, a lo que tenga que hacer el paciente, ¿no? ujú. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. También me parece que, digamos, y ahí voy a hacer un mea culpa, digamos, desde la... Esto es como, digamos, ¿viste? Estamos digamos, como a veces me pongo en abogada del diablo, digamos, que estoy estamos con... polemizando, Claro, polemicemos, dale, polemicemos. pero Nada, un mea culpa desde la cuestión de las terapias complementarias, y es que en esto que decías, que falta el marco regulatorio, digamos, y en eso, digamos, la formación muchas veces es deficiente, digamos, si uno se tiene que ocupar uno de formarse en determinadas cuestiones, en lo que es terapia, no tenés, digamos, una estructura, digamos, que te abarque absolutamente todo. Por ejemplo, cómo abordar a un paciente. Eso lo tenés que hacer, digamos. En mi caso lo hice aparte, digamos, no de la formación que hice en su momento. Lo fui haciendo aparte. También, digamos, creo que nos falta, ¿sí? Lenguaje común, digamos, para trabajar, digamos, con otros profesionales de la salud, ¿me entendés? O sea, en mi caso, digamos, yo voy a hablar de mí, digamos, mi formación, digamos, base, digamos, de grado es farmacéutica, entonces hay mucho lenguaje, digamos, que yo tengo en común con los médicos, sé cómo hablarles, digamos, ¿no? Eh, eh,
pero en general esto no es así. Entonces, bueno, por eso a veces suena a chanta, digamos, quienes hacemos estas cuestiones, ¿me entendés? O sea, pero creo que, Bueno, chanta, sí, es claro, tipo mano chanta, ¿viste? Pero en realidad, más allá porque de hay, ¿viste? Claro, este, porque hay también, ¿no? no, Las soluciones mágicas se venden a veces. sí, sí. Sí, y eso también, digamos, ahí ya nos vamos a ir, por ahí si me voy me traes, digamos, porque por ahí me voy No por vamos. otros lados. Pero en realidad yo creo que también la industria farmacéutica, digamos, ha promovido, digamos, esta cosa de la solución mágica. Vos ves las publicidades, por ejemplo, ¿me entendés? De, qué sé yo, de los analgésicos, que es lo más común, ¿me entendés? O sea, ¿te duele? Bueno, tomate esto y seguí haciendo tu vida, ¿no? Pará, si te duele es por algo, digamos, ¿sí? Y no existe una solución mágica, digamos, ¿no? Es como que todo el contexto fuerza, digamos, a buscar una solución mágica. Y en realidad no existe, no existe, no existe. Y esta cosa de simplificar, digamos, que tiene bastante, digamos, a todos nos gusta, digamos, la cosa lineal y fácil, ¿me entendés? Para tal patología, tal solución, o tal cuestión, tal cosa, digamos, sí que no solo se da en la medicina tradicional, también se da, digamos, en las terapias complementarias, digamos, sí, eh, que nos sirve como para conceptualizar, pero en realidad, digamos, de lineal no tiene nada el ser humano, ¿me entendés? O sea, o sea, está todo totalmente interrelacionado, y por eso es que es complejo abordarlo, digamos, ¿no? No, y por eso pasa que ahí fue, yo creo que fue como un estímulo para buscar algo más dentro de la formación mía, particularmente. En algún momento, como médico, si prestas un poco de atención, te das cuenta que hay cosas que no caminan, ¿viste? No funcionan, no, el paciente no mejora. Siempre, el paciente que se queja siempre y que está siempre inconforme, digamos, y vos seguís buscando la alternativa solamente desde el síntoma que trae, el síntoma que generalmente traen muchos pacientes son consultadores, digamos, síntomas Cereales. físicos y seriales, Ujú. en algún momento hay que sentarse o sea, vos tenés que percibir eso y tenés que buscarlo por otro lado, en algún momento lo tenés que hacer, y ahí es donde yo en su momento, hace no sé cuántos años, ¿Y cómo empecé estáis? ¿Cómo a estáis? pelearme, que yo digo, me empecé a pelear no, pero me di cuenta que estaba peleada con la profesión, pero porque a mí el trabajo en las instituciones no me gusta, como médica, digamos, no me gusta, no lo prefiero, porque me parece al mismo tiempo como no me gusta, digamos, no me No, gusta no el te gusta, espacio, no no te me gusta, gusta. no No me gusta, la no dibujes, no me te gustan las gusta. instituciones. A mí me gusta el consultorio, a mí me gusta estar en el consultorio apoltronada, lo amo, es lo que a mí más me gusta. O sea, me gusta el espacio, me gusta la intimidad con el paciente, me encanta charlar. O sea, si estuviera becada para ser médica, estaría todo el día sentada ahí charlando gratis, porque es muy lindo, son cosas muy interesantes. Eh, Pero en algún momento no era así, porque mi cabeza estaba formada en tenía que buscar el caso más loco del mundo y era una locura, ¿viste? Era una competencia para ver cuál era la cosa más estrambótica que encontrábamos y a ver cuál, ¿viste? Y en un momento, claro, el paciente era un caso clínico, no era un paciente con una cosa. Y eso salís de la residencia médica, porque las residencias médicas son esto que acabo de decir, y cuando tenés un consultorio donde estás vos mano a mano con el paciente solo, donde el motivo de consulta es otro, no sabés qué corno hacer con el paciente, porque no sabés hablar, digamos, tenés que tener vos tu don de gente ujú. y tus antecedentes personales, qué sé yo, familiares, lo que fuera, que te hacen, digamos, de a poquito aprender. Y a medida que va pasando el tiempo, se te ablanda el oído y empezás yo digo, a mí se me ablandó, no Sí, sé lo demás, a ver mí se más me ablandó. allá. Lo que sería el ojo clínico, Claro, corazón. la intuición, el ojo clínico, no sé, pero en un momento te das cuenta que no podés estar diciéndole a las personas que además de lo que existe y tienen, que gracias a Dios yo creo que puedo decir, bueno, como médica puedo dar un montón de herramientas para un montón de cosas que existen y están, en algún momento te quedás corto, viste, como decís, viste, como el paciente se fue y no le copó, le tuviste que ahí porque no cerró, y ahí es donde entra, me parece a mí, este tema
de las terapias complementarias que para mí tiene todo que ver con escuchar a la persona y con darle una mirada distinta y más liviana sobre las emociones, porque la realidad es que para mí tiene que ver todo con eso, cómo trabajamos la emotividad, las emociones, desde un lugar por ahí menos difícil de encarar para un paciente como es la terapia psicológica, que yo soy fanática de la psicoterapia, digamos, soy fanática, para mí es un tercio de lo que yo propongo en casi todas las personas, porque creo que es necesario. Eh, pero bueno, digo, para eso tenés que vos entrenar el ojo también, digamos, para poder percibirlo y saber prescribirlo de lo que se te ocurra. A mí, en mi caso, esta, este aprendizaje formal en una institución como la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro, que me digan a mí que el mindfulness es un tratamiento complementario maravilloso y espectacular para todo lo que me lo enseñaron, y bueno, a mí me sirvió, porque yo necesitaba eso como persona formada desde un punto de vista tan ortodoxo y tan tradicionalista, que me hablaran en ese templo de la ciencia, digamos, sobre las flores de Bach, sobre la meditación trascendental, sobre la arteterapia, sobre el Qigong, el Tai Chi, te valida mucho y rompe un poco con el esquema que uno trae, digamos, Ujú, puesto, digamos, ¿no? ujú. Sí, a mí particularmente también, digamos, me pasó, eh, hablando de experiencias, digamos, yo también, digamos, estudié en la Universidad de La Plata y en la Facultad de Ciencias Exactas, digamos, o sea, exactas, así, ¿me entendés? Claro, así, en cajita, digamos, nada, esto, Muy entendiendo la mágico. química, imagínate, digamos, ¿no? Y lo que es la farmacología y entendiendo la fisiología, digamos, y la estructura química y todo bien. Y yo siempre cuento esto, digamos, yo encuentro las flores de Bach una materia antes de recibirme, digamos, ¿sí? ¿Por qué las encuentro? Yo ya hacía yoga, pero era como que iba por dos, ¿me entendés? En paralelo, ¿viste? Por un lado, yo hacía, digamos, hacía yoga, meditaba y esto, y por el otro lado, la parte, digamos, nada, más de lo que es mi profesión, como que nunca se juntaban, digamos, aunque los dos tienen que ver con la salud, digamos, nunca se juntaban. Entonces, nada, me bloqueó, pero al punto me había ido bien, digamos, en la facultad, no es que era, ¿me entendés? O sea, y aparte era la última materia, porque la anteúltima en realidad, o la última iba a firmar, onda, uno deja la más fácil, digamos, para recibirse. Y entonces fui y me bloqueé, pero me bloqueé de un modo que no me salía una palabra, digamos. Quienes me conocen saben que nunca, digamos, es poco probable que yo me quede callada, digamos, ¿no? Digo, sin tener algo que decir. Bloqueada, Claro, ¿me entendés? O insólito. sea, nada, bueno. Y entonces, nada, bueno, ahí en ese momento, bueno, conozco las flores de Bach, que la profe me hizo la gamba porque no entendía, digamos, me preguntaba y yo me quedaba estaqueada, y bueno, encuentro las flores de Bach y me hacen la fórmula de examen, ¿sí? En menos de una semana me había dado como fecha, me había hecho la gauchada de darme la fecha para ir a rendir, ¿viste? Para que no se me atrasara a recibirme. Y nada, y fui, ¿me entendés? Las tomé, no es que tampoco, digamos, nada, fue maravilloso, pero, digamos, pude vencer, digamos, esa cuestión con menos de una semana de tomarlas. Y ahí es donde encuentro, digamos, yo las flores de Bach. Y dije, ¿qué es esto? ¿Me entendés? O sea, no tiene nada que ver. Y cuando yo intento meter, digamos, las flores de Bach en mi formación, digamos, entender cómo es que funciona algo, bueno, pues no puedo. Durante mucho tiempo, eh, nada, fui por, ya te digo, como en cuestiones paralelas. Me pasó lo mismo con la meditación, digamos, hasta que en algún punto creo que solté, digamos, esa cuestión, ¿me entendés? Porque en realidad funcionan, funcionaba conmigo, funcionaba, digamos, con las personas, me volví terapeuta floral, digamos, ¿sí? Y funcionaba con las personas a las que atendía, o sea, se sentían mejor, y entonces dije, bueno, me tengo que dejar de hinchar, digamos, con buscar cuál es digamos, el mecanismo por el cual funcionan y punto, digamos, ¿sí? Y creo que en ese momento, digamos, sí, además entendiendo, digamos, que no hacían mal, ¿me entendés? Por más que ingiriera algo, digamos, en el caso de las flores de Bach, no hacían mal, digamos, porque químicamente eh, lo que estaba ingiriendo era agua, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, fue como que solté y dije, bueno, más sí, digamos, esto funciona y vamos para adelante.
uno va haciendo un camino, digamos, entendiendo más profundamente, que tiene que ver creo yo, digamos, con esto del vínculo que se genera, además, digamos, de que las flores funcionan, y aún hoy no, digamos, no puedo explicar por qué, digamos, ¿no? Pero funcionan, y no solamente, digamos, lo veo yo, digamos, sino los ven las personas con las que trabajo, digamos, profesionales de la salud me refiero, ¿sí? Porque en definitiva, digamos, como saben que no, quienes saben que no hace mal, digamos, y la gente mejora, digamos, bueno, pues me nos mandan, digamos, es así. No, y Pero también, aparte a las personas les genera mucha tranquilidad, yo te lo veo como médica, digamos, insisto con esto, yo tengo todos los recursos tradicionalistas que puedan existir y los uso porque para cuando yo considero que son necesarios, útiles y cuando es la opción. eh, pero a la gente le tranquiliza también cuando vos le das, y en eso creo que ya tienen un gran porcentaje del éxito asegurado cuando vos al paciente le estás ofreciendo algo que no hace daño, digamos, porque los fármacos, esto es otra cosa que está estudiada también desde el punto de vista científico, como la persona, digamos, tiene mayor adherencia a todos los tratamientos o a los planteos desde las terapias complementarias, porque como en general no hay un daño asociado a esa intervención, como sí puede pasar, por ejemplo, cirugía, fármacos, no sé, lo que fuera, anticoagulante, inyección, rayos, no sé, lo que fuere, eh, hay una predisposición mejor que también hace que el paciente le vaya mejor, digamos, ¿no? Como lo hemos hablado en algún momento, como un efecto placebo, placebo, sí, digamos, ¿no? pero que Placebo, placebo desde pero lo que no es placebo tampoco. farmacológico, desde lo farmacológico, Sí, sí, pero en sí, realidad sí, yo sí, creo que el placebo está totalmente como desaprovechado como herramienta terapéutica, digamos, nada, hay que usarlo. Ahí nos hicieron una pregunta, digamos, ¿qué opinamos de la homeopatía y del Reiki? Yo puedo dar mi opinión, digamos, si querés, y bueno, nada. Yo de homeopatía no, a mí conozco, la homeopatía, por ejemplo, sí, yo personalmente considero la homeopatía como, a mí me encanta como especialidad, me gusta. Creo que hay que estar muy convencido de, como todo, depende del profesional. Lamentablemente he visto un montón de cosas bueno, horrendas pero eso no es provenientes homeopatía lo que vos viste. pero, claro, no termino de dilucidar si eran homeópatas o No, pseudo no, homeópatas. son Yo pseudo-homeópatas. lo que no Bueno, yo lo que no soy partidaria en general, en la vida en general, son de las cosas absolutas, digamos, ¿no? Claro. Todo es tipo, yo solamente hago homeopatía, no me des medicación. No, no soy partidaria de eso. En eso no me engancho mucho con eso, porque preferiría que no vengas a verme porque soy médica, se supone que yo, digamos, voy a ofrecer algo que si te lo ofrezco porque considero que te suma, digamos, no como único tratamiento, eh, sí como un intento, digamos, pero no como quedarme estancada o agarrado de qué es esto, nada, ¿viste? ¿No? En eso en general, digamos. Sí, Sí me parece como recurso hermoso, y el Reiki, bueno, no ni más. hablar, pero lo Yo más. de homeopatía sí quiero hablar porque, digamos, también me formé en homeopatía, digamos, pero bueno, en Argentina, digamos, los homeópatas sí o sí deben ser médicos, digamos, ¿sí? Entonces eso te da, digamos, cierta, como, bueno, nada, tienen la mirada de la medicina tradicional también, digamos. En otros lugares no, pero en Argentina sí. Entonces deberían al menos, digamos, si son, pero hay buenos profesionales y malos profesionales en todas las áreas, digamos, ¿no? Y también hay en homeopatía. Eh, lo que más interesante de la homeopatía, y me parece que lo que vino es del 1700, digamos, hizo como como una ruptura, digamos, ¿sí? Para esto que vos decías, tan cientificista que se había puesto en ese momento, es entender, digamos, a la enfermedad como un intento del cuerpo o del ser, digamos, ¿sí? De, eh, de repararse, digamos. Lo que nosotros en la medicina tradicional decimos que es una enfermedad, que básicamente es un síntoma, en realidad es el esfuerzo que hace el cuerpo o el ser, digamos, ¿sí? Por repararse. Y me parece que eso, digamos, entender la salud, digamos, va
desde el lugar desde la homeopatía, digamos, es la diferencia, porque como es el esfuerzo que hace el cuerpo o el ser, ya les digo, por repararse, digamos, la homeopatía lo que hace es reforzar ese esfuerzo, digamos, ¿no? Esa es la, digamos, por ahí la mirada, digamos, Filosofía. revolucionaria o disruptiva. En Argentina, digamos, quien es homeópata es médico, ¿sí? Y esto a veces hace que muchos médicos hagan quedar mal a la homeopatía, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como, digamos, y esto tenemos que hablar un poco desde lo económico, digamos, como en general no está dentro del sistema de salud tradicional, ¿sí? Entonces las consultas no van por obra social, digamos, ¿sí? O sea, son particulares, cobran los medicamentos que son muy baratos para hacer esto como farmacéutica, lo digo, los cobran barbaridades, sobre todo esos homeópatas que van, digamos, a otras ciudades, ¿sí? Y muchas veces lo que Eso, hacen, Villa. digamos, los Las homeópatas, consecuencias de esto, Villa. Ay, ¿sí? Dios, Y lo que hacen esos mucho. homeópatas es usar drogas alopáticas, ¿sí? Alo es de diferente, es lo que nosotros consideramos medicamentos, ¿sí? Alopáticas con un nombre de fantasía, digamos, pero en realidad están usando diuréticos, laxantes, antidepresivos, no sé, con un nombre de fantasía que parece como si fuera, ¿me entendés? Que no dice, qué sé yo, diazepam, ponele, ¿sí? No me acuerdo cuál es el nombre que usan, pero en realidad es diazepam, ¿sí? Y eso, digamos, cuando uno no es sincero con el paciente, digamos, el paciente piensa que digamos, está tomando un medicamento homeopático que teóricamente no va a hacer mal, digamos, ¿sí? Entonces, muchas veces dejan, digamos, estas fórmulas por lo que sea, porque el médico no fue, porque no lo consiguen, y tienen un antidepresivo, y todos sabemos que el antidepresivo no se deja de un día para otro, ¿sí? Hay que hacer, bueno, entonces digamos, ocurren determinadas cuestiones. O muchas veces dan diuréticos, digamos, para personas, digamos, con, qué sé yo, con algunas patologías, digamos, que no sería aconsejado por lo menos ese diurético, digamos, ¿no? Entonces creo que la homeopatía como movimiento está muy bien, pero, digamos, hay que siempre buscar un profesional responsable, digamos, ¿no? Es así. Y si no, para algo está, y ahí voy a hablar como farmacéutica, vayan a su farmacéutico de confianza que les va a poder decir si están tomando una droga homeopática, ¿sí? O están tomando una droga que es tradicional y por lo tanto, no es que esté mal, Sí, el bajan médico de lo puede indicar, pero hay que tener los cuidados necesarios que tiene que tener una droga. Y con respecto al Reiki es lo más del mundo. Así. lo más. Lo más No, del lo que mundo. una de las cosas que pasan con las... Por eso a mí me parece tan interesante la mirada complementaria e Yo me gusta hablar de la psicoinmunoneuroendocrinología como medicina integrativa, Integrativa, digamos, ¿no? claro. Si sería es el nombre que me gusta ponerle a mí, porque es esa mirada, digamos, ¿no? Integrar todos los aspectos de las personas, el cuerpo, la mente, lo emocional y tratar de ofrecerle también soluciones o ayudas que abarquen todas estas cosas. Ujú. Eh, pero, digamos, me parece que lo que tiene de piola esto es que las personas que se alejan demasiado de la medicina por desilusión o por lo que fuere, digamos, con la medicina tradicional, a veces, bueno, perdés un poco de tiempo y camino en cosas que por ahí se podrían haber resuelto, ¿viste? Ese es el gran problema que hay entre esa guerra supuesta entre lo tradicional y cuando en realidad lo que tenemos que aprovechar es complementarlo. Total. Siempre se puede complementar, porque en ningún punto se chocan si vos los usás, digamos. O sea, en ningún lugar se chocan. No hay forma de que no se complementen, porque realmente la mayoría siempre estamos hablando de cosas que están medianamente estudiadas, digamos, ¿no? Yo hay cosas que realmente no me preguntan a veces cosas que me van sorprendiendo, che, ¿qué opinás de tal disciplina? Yo realmente no sé ni lo que son, porque insisto con esto, digamos, eh, no es magia, no tengo ni idea, y yo no puedo opinar de lo que no sé, la verdad, digamos, yo conozco las disciplinas, yo puedo hablar de las que sé que la ciencia médica estudió, algunas no sé si las estudió tanto, pero las probé yo, ¿viste? Y sé que nadie las va a estudiar, porque, insisto, nadie va a poner un mango para estudiarlas, porque no le da un beneficio económico a nadie, Claro, creo que ahí está el gran perfil claro. de la medicina basada en la evidencia, eh,
porque si no es algo que se va a vender y alguien va a ganar guita, ¿para qué lo van a estudiar? Más vale. Pero digamos, hay cosas para hacer que están buenísimas. Y cuando me preguntan a mí, ¿qué haces vos en el consultorio? Como si hubiese yo, voy a ir y, no sé, a veces pienso, digo, ¿qué pensarán que voy a hacer en el consultorio? ¿Viste? Lo Porque, mismo que hago digo, siempre. pensarán que yo me voy a agarrar un aura, ¿viste? De adivinación, como un momento de adivinación, me voy a iluminar. No, vamos a sentarnos a charlar. Y Un vemos. rato muy largo y charlemos con la certeza de que también voy a hacer hincapié en las cosas médicas, digamos, tradicionales. Y ahí está para mí lo apasionante que a mí me resulta esto que Combinar. hago. Nos preguntaban ahí, digamos, pero bueno, porque, y sí me parece, nada, la leo y digo, ¿qué opinan del aceite de cannabis para personas oncológicas? Bien, el aceite de cannabis, digamos, no sería una terapia digamos, complementaria, en realidad es una terapia farmacológica fitoterapéutica, si querés, por cómo está en este momento, digamos, ¿sí? Así que nada, está muy bien, digamos, digamos, tiene principios activos, ¿sí? Pero es principios activos del mismo modo que, por ejemplo, la corteza del sauce tiene el ácido salicílico, que la cambiamos y se convirtió en ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, digamos, ¿sí? Es una droga, digamos, ¿sí? Y se usa, digamos, eh, es una terapia farmacológica, ¿sí? El tema es que, digamos, y ojalá esto avance, digamos, en la regulación bien, 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 porque el problema es que no todos los cannabis, esto voy a hablar, digamos, ya como farmacéutica me sale, no todos los aceites de cannabis tienen los principios activos, digamos, que deberían tener, ni siquiera, digamos, sí, el que yo estoy buscando para eso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un medicamento de origen vegetal, ¿sí? Depende mucho de cómo fue cultivado y, digamos, cómo fue extraído, ¿sí? Cuándo fue cosechado, por ejemplo. No es algo fácilmente estandarizable, excepto, digamos, ¿sí? Con algunas asociaciones que sí lo hacen, digamos, ¿no? Pero para mí todo lo que sume, digamos, ¿sí? Y que sea, digamos, usado con responsabilidad, y ese es el tema, digamos, que por lo menos lo que yo veo es que con el aceite de cannabis, ¿sí? Muchas veces no se puede decir una dosificación, digamos, ¿sí? Porque, y anda probando, es mucho lo que dicen, probar una gotita y eso no está bueno, digamos, porque nunca sé, digamos, si tiene o no tiene. Pero bueno, va avanzando y digamos, hay asociaciones que están, por ejemplo, nada, qué sé yo, en Bahía, digamos, están asociadas con la universidad, digamos, que les hacen las pruebas para saber mínimamente qué cantidad de principio activo tienen, por ende poder dosificarlo. Nada, no sé si quieres decir algo, vos. Bueno, yo tengo un tema controversial con el cannabis, pero primero, porque me parece que el cannabis vino a ocupar un lugar, Es el nuevo aloe como que vera, es el nuevo aloe vera. el propóleo, ¿viste? O Claro, sea, sirve para hay una todo. necesidad de creer en algo tan grande. Ujú. Porque realmente, mira, en el posgrado en Favaloro hablamos bastante de cannabis. Quiero que sepan que en la Facultad de Medicina, cuando yo transité la facultad y en la residencia, no se habló ni 3 minutos de cannabis, por lo tanto, se habló como una droga y en la cátedra de toxicología, digamos, por lo tanto, esa era la mirada que tuve siempre, digamos. No tuve formación. Esto es una cosa que uno tiene que estudiar aparte, porque en la actividad Sí. curricular nunca estuvo. Ujú. Y es muy difícil encontrar un espacio de formación, porque te juro que lo busqué. Y es más, hoy a mí como médica me cuesta mucho, porque cuando un fármaco nuevo aparece y hay millones todo el tiempo, tenés publicaciones, tenés un lugar, sabés las indicaciones, el protocolo, para qué sí, para qué no, porque está buenísimo saber para qué no. Y más con el cannabis. El cannabis tiene asociaciones jodidas, iba a Sí, decir. Lo dije, pero con decirlo, ciertas porque es así, personas hay que no cosas con las que no se deberían, puede consumir. no deberían consumir cannabis porque pueden gatillar cosas psiquiátricas muy complicadas. Sí, sí. Eh, Todo depende por eso y te digo, si tiene THC o CBD, digamos, ¿no? bueno, Por eso. nosotros no sabemos dosificar cannabis, no sabemos. Entonces, ¿cómo yo voy a prescribir algo de lo cual se sabe tan poco? Porque es como un boca en boca, porque a mí me funcionó. Claro. Entonces, como yo lo usé, vos lo usé, en eso creo
que nos falta un poco más de información. Nos falta un poco más de información, no creo que sirva para todo, realmente no creo. No creo que la gente consuma cosas que estén bien preparadas, no están claras las dosis, por lo tanto, entiendo que es algo que necesita, como una necesidad de que esto está bueno y sirva, a veces hace que haya gente que lo consuma que realmente no le hace absolutamente nada, no se sabe si porque no es para eso, porque en realidad estudios para cosas hay algunas cosas estudiadas, algunas patologías puntuales, Sí, ¿no? No es la tipo todo, epilepsia. me siento un poco mal, me pasa esto, me pasa lo y cannabis, porque yo lo veo, si los pacientes me terminan comentando, yo creo que un tercio de los pacientes que yo tengo han consumido, consumen cannabis, que ya ni saben para qué, porque el otro le dijo que era, yo en eso no puedo dejar de ser la médica ortodoxa, y me pone un poco incómoda porque yo como médica no sé qué hacer con las complicaciones tampoco, porque tampoco se sabe, ¿viste? Entonces a mí cuando yo algo no sé cómo hacerme cargo de la complicación o de la dificultad, a veces prefiero no prescribirlo. Sí, en realidad con el No tema... prescribo drogas oncológicas, por ejemplo, y no, de la misma manera que no hago eso, o no indico inmunosupresores a un paciente que yo sé que tiene lupus y se lo diagnostiqué, pero yo no hago eso, digamos, yo hago otra cosa, digamos. Sí, sí, en realidad con el tema del cannabis hay, digamos, gente estudiando, pero del mismo modo que en casi todas, digamos, estas cuestiones, digamos, hay algo que se llama sesgo, digamos, ¿no? Entonces, muchos estudios están plagados de sesgo de confirmación, digamos. Yo quiero que sirva para algo, digamos, ¿sí? Entonces hago un estudio, digamos, ¿sí? Eh, los resultados, pasa tanto con el mindfulness, pasa tanto con, digamos, con las flores de Bach, pasa, digamos, porque uno, digamos, como no es algo extendido, esto que vos decías, digamos, es grupos reducidos y que yo ya creo que eso funciona, digamos, ¿sí? Entonces, muchas veces estudio para confirmar, y es el estudiar para confirmar sin tener la mente abierta, o mente de principiante, ahí te meto un concepto de mindfulness, ¿sí? Digamos, hace, digamos, sí, que yo llegue a resultados erróneos, digamos, ¿no? Igualmente, digamos, hay asociaciones y hay muchos estudios, y yo por eso les nombro, digamos, a quienes les interese, digamos, si están acá, tanto digamos, el CONICET tiene digamos, estudios, la Universidad de La Plata hay estudios, digamos, y hay gente formada ahí, digamos, y también la Universidad Nacional del Sur, digamos, hay gente que se está especializando en eso. Entonces, bueno, Sí, nada, por ahí contactar de para... acá hasta 2, 3 años va a explotar Claro. con una regulación, porque necesitamos los médicos sobre todo, porque todavía hay gente que nos pregunta qué hacer, a nosotros, digamos, tenemos que saber prescribir, saber que nos falta un poco de esta información para mí. Igualmente, esto quiero, digamos, no es una terapia complementaria ni alternativa, digamos, como se lo llama. ¿Sí? Es una terapia farmacológica que está, digamos, sí, digamos, en fase, digamos, de inicio. En otros lugares ya se ha estudiado bastante más, digamos, qué sé yo, Israel está requete avanzado, digamos, en eso. Entonces, nada, pero forma parte va a formar parte del repertorio, digamos, sí, farmacológico, ¿sí? De los médicos. Cuando hablamos de terapias complementarias, tal vez, digamos, tengan que ver, digamos, tal vez no, estoy segura, digamos, que tiene que ver con terapias no farmacológicas, digamos, ¿sí? Y eso era una cosa que nos reíamos con Cris, porque, digamos, era, bueno, digamos, vas a hablar con una farmacéutica sobre terapias no farmacológicas, y bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? Una cosa así. Bueno, pero tiene que ver con todo, Sí. porque justamente forma parte de la trayectoria del camino de uno que Sí, uno hizo y de cosas que te van dejando de gustar como persona, porque vos elegiste la carrera a los 17 sí, y total. después, No, y aparte, digamos, qué es sé súper yo, cuántas cosas duran tanto. no, En ni el gusto de uno, digo yo, ¿no? ¿Qué sé yo me puse, yo a veces ni sé, a veces le he dicho a mis viejos, ¿por qué estudié medicina? No, ni me acuerdo yo no me acuerdo qué pasó. ¿Cómo fue que entré ahí y me anoté? No me acuerdo, no es que yo era la nena que jugaba a ser doctora cuando era chiquita, la realidad es que yo no jugaba a ser doctora, ni mucho menos. Entonces, digo, uno elige algo en un momento y después te vas chocando con lo que es realmente ser eso, en este caso esta profesión, o la tuya,
y en el medio te van gustando otras cosas, y está bueno animarse también cuando a uno no le gusta en ciencias tan tradicionalistas como la tuya, como decir, ¿cómo no vas a estar en la farmacia y todo ese No, proceso? ¿Cómo vos no querés estar en los hospitales? Soy una renunciadora seriales a los cargos hospitalarios. Y bueno, no me gusta, qué sé yo, me gusta estar en el consultorio. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta el consultorio, que es los que pacientes sean míos, más vale, digamos, tiene no que del ver. sistema, que sean míos. Yo creo que este recorrido también tiene que ver con entender la salud de una manera más amplia, ¿entendés? O sea, porque salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino tiene que ver, y por lo menos, digamos, en mi mirada, tiene que ver con esa búsqueda de plenitud, digamos, ¿no? De estar lo mejor que se pueda, digamos, ¿no? Y para estar lo mejor que se pueda, hay que echar mano de todo lo que hay, digamos, es así, es así. Sí. Che, Pau, no sé cómo estamos el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ni idea, che, pero está interesante, no sé ustedes qué opinan, digamos, nos van preguntando La estamos cosas. pasando bárbaro. La estamos pasando bomba nosotros, pero bueno, estamos casi en una hora, digamos, podríamos seguir como 3 horas más, pero bueno. Podemos hacer hasta mañana. Bueno, somos No así. sé si, digamos, Nada más que quienes... esta vez la proyectamos, porque esta la hacemos todo el tiempo. Esto, les Bueno, sépanlo. cuento que, digamos, los invitamos a estar en una charla que habitualmente tenemos, así medio filosófica, sobre la salud y Y esta nada. tenemos la razón, además. Aparte nos vamos reforzando, porque como pensamos medio parecido, digamos, bueno, la tenemos re clarinete. Pero bueno, nada, esto, digamos, que está buenísimo, digamos, yo por mi parte, digamos, creo que también desde el lado de paciente está buenísimo llevar la inquietud a sus propios médicos, digamos, ¿sí? Y aunque, digamos, sin prejuicio, porque el prejuicio me parece que también a veces es de parte de nosotros como pacientes, ¿no? Entonces, informarle, digamos, mira, estoy haciendo esto, digamos, y la verdad es que me está haciendo bien, digamos, ¿sí? O no, pero bueno, ¿qué opinas? Y si el médico, digamos, nada, por algo lo eligieron como médico, digamos, ¿sí? Nada, es probable, ¿vos qué decís, Cris? ¿Que les prenda, digamos, en la lamparita o no? Yo creo que las esperanzas nunca hay que perderlas. Nada, y también esto, digamos, ¿no? No sé qué estamos pensando. Sí, La realidad que cuando planteamos la charla, digamos, hay un montón de cosas para decir, porque nosotros podemos haber hablado de mindfulness y la respuesta del sistema nervioso central con el parasimpático y la frecuencia respiratoria, también podemos hablar de sí, eso. A mí me pareció, de mi parte, digamos, yo puedo hablar de eso, podemos hablar de hormonas, de de hormonas. reacciones químicas, Sí, sí. podemos hablar de eso. Por ahí algún día hablamos. Hacemos Sí, una hacemos, más sí, bioquímica. claro, nos ponemos, digamos, y explicamos un toque, digamos, de qué va la Que a ansiedad, mí, digamos, por ejemplo, de la cómo afecta, fisiología de la ansiedad me parece que es sí, hermosa para entender. y la Algún intervención, día lo podríamos hacer. dale, y la intervención del mindfulness en eso, digamos, que funciona súper bien, digamos, y cómo reacciona, digamos, nuestro sistema inmunológico, digamos, sí, con las diferentes emociones o los procesos que estamos atravesando, nada. O sea, que esto fue como Una de ansiedad tenemos que y hacer. la de vamos a hacer una ansiedad No porque es sé, un si temor. quieren nos pueden ir pidiendo, digamos, temas, porque como ya habrán visto, estuvimos una hora y no hablamos de nada de lo que habíamos, No, 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 qué chanta, dos chantas, bebé. Bueno, nos sacamos la gana de hablar, vamos. una serie, nos vamos, y vamos poniendo temas, No, digamos. vamos a hablar una. ¿Eh? Sí, vamos a hablar una porque realmente para que vean que todo esto que decimos, hay un trasfondo fisiológico con realmente mucha información de lo que pasa que bueno, es difícil bajarlo para que la gente, digamos, que por ahí no está tan al tanto de esto de las reacciones químicas, inmunológicas, toda la respuesta fisiológica, pero realmente es para creer, y el mindfulness es para mí una de las disciplinas en las que más se puede explicar por qué esa disciplina hace tanto beneficio a nivel de la salud, porque tiene
un fundamento absolutamente fisiológico, o sea, no es magia ni místico, no Ni es misticismo. místico, digamos. Aunque también Es podría ser. absolutamente, Yo creo que eso fue el golazo, digamos, de Kabat-Zinn, que es el que le puso mindfulness, porque tomó una disciplina que se usaba para otra cuestión y que hizo, la estudió, digamos, y le dio, digamos, todo este barniz, no sé si es barniz, pero bueno, esta explicación, digamos, más científica, que por eso también es, digamos, es una de las más aceptadas, digamos, sí, entre los profesionales de la salud ortodoxos, digamos, ¿no? Porque absolutamente. Y los que no la conocen, escucharon. tendríamos que ir a... Yo creo que por ahí una charla puede ser esto, porque a mí como médica, por ejemplo, si alguien me escucha, porque dice, "Ay, vamos a escuchar la charla que hace Cris sobre, no, yo haría una introducción sobre ansiedad, por Dale, ejemplo, sí, me parece porque me fundamental parece que hablemos de ansiedad. que nos atraviesa a todos, en todas Ujú. las personas, enfermedades, en todo, y tener soluciones comunes, como por ejemplo mindfulness, que me parece a mí es increíble, lo experimenté personalmente, eh, creo que está bueno como una próxima charla, digamos. Dale, quedamos así. Bueno, Vamos así, dijimos una hora y creo que estamos televisamos en nuestra la hora charla. para que no se haga eterno, digamos, esto, Sí, sí, y sí, sí. programamos Vamos a otra, comer algo que ya claro, y programamos otra charla, ¿eh? Bueno, si alguna quiere dale, preguntar si alguien algo, nos listo, escucha, y si no, digamos, cerramos acá. si alguien quiere preguntar algo, no sé. Yo no veo mucho las preguntas, pero Tenés que no, tocar las un ves vos capaz. sí, tocar un cosito, digamos. Pero bueno, yo acá veo, digamos, ya las que nos hicieron las pregunté, digamos, las dije al aire. ¿Eh? Al aire, che, Bueno, como si estuviera. porque vos tenés mucha experiencia en televisión. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, listo, listo. entonces. Quedamos así. Los invitamos a la próxima. Gracias a los ¿Eh? gracias a los que estuvieron y a los que van a verla Sí, sí. grabada. Eh, Que después se ve. listo. Bueno, Bueno. chao, buen fin de semana para todos y nos vemos. Ah, y si mañana, Gracias. digamos, están en Tres Arroyos y tienen ganas, de 14 a Sí, 18 estamos en la Biblio Campano, digamos, con el Congreso de Yoga y Meditación, para que prueben mindfulness, por ejemplo, yoga, que también ya vamos a claro. hablar un poquito ¿Cómo de eso. no, tenemos que decir eso, Sí, claro. sí, Ahí es un lugar divino. para probar Mindfulness, todo, decimos todo. es Yoga yoga, en todas sus formas. meditación, digamos, hay danzaterapia, hay algunas charlas, es gratuito, digamos, y sí pedimos un alimento no perecedero, para donar, digamos, al comedor de la escuelita de ranchos, ¿sí? Así que, bueno, nada, si tienen ganas, los Bueno, esperamos. eso, por ejemplo, yo, eh, como médica lo digo, pero que médica con estas orientaciones, es un excelente momento para todas las personas que no saben de qué se trata cada disciplina, que vayan porque simplemente con llevar un alimento no perecedero y tratar una mantita, una botellita de agua como para que tengan, pueden aprovechar y conocerlas, porque a veces eso pasa también, que la gente se le complica como parecía, ah, voy a ver cómo es esto, y ay, cómo es, y se traban un poco. Ujú. Bueno, ahí es un lugar donde Nada, está todo bien, digamos, se puede ir a conocer, es hermoso para ir, y para que chusmen, y bueno, nada, listo. va a estar buenísimo. Bueno, y los invitamos Aparte a con la el frío que próxima, hace, ¿a dónde vamos a ir? ¿eh? Con el frío que hace, no hay mejor lugar para ir. Ah, vale, la pasamos bomba ahí. Che, bueno, entonces nada, los invitamos a la próxima charla que daremos en brevedad, no sé cuándo, pero bueno, nos vemos. Ansiedad y métodos complementarios. Me encantó el título. Bueno, Bueno, nos vemos. chao, Chau, chao. chau.